Quería hablarle acerca de las críticas y de algunas cosas que realmente son desechadas por los hombres que realmente no conocen y no se sujetan a la escritura. Dice que Jesús se le aparece a los discípulos, ¿verdad? Y entonces ellos se temorizaron, estaban maravillados, estaban extrañados porque se les apareció, y entonces dice que pensaban que veían a espíritu. Entonces les dijo: mira mis manos, mira mis pies, que yo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Diciendo estas, le mostró las manos y los pies, y como ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Ahora, lo importante es esto, que para que se mire que Jesús está dando el mandamiento. Y van ustedes ahora a ver que Jesús no se contradice. Mateo 28:19 dice: y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice en el nombre. ¿Verdad? Ahora vamos a ver cómo les dice a los discípulos después que resucita. ¿Verdad? Aquí les aparece a ellos en el capítulo 24 de Lucas, verso 40, ¿verdad? O 39 hasta el 49. Pero vamos a leer el 44. Él comió delante de ellos para que lo miraran, que era un hombre como todos, pero sí tenía algo importante, ¿verdad? Que era el Espíritu de Dios. O sea, Dios había levantado su templo, había purificado su templo, resucitando al tercer día, ¿verdad? Como él lo había dicho en Juan capítulo 2, verso 49, verso 19. Juan 2, capítulo 2, verso 19. Él les dijo: destruye este templo y yo lo voy a edificar en 3 días, lo voy a levantar en 3 días. Entonces aquí se mira, ¿verdad?, que Jesús se levanta, Dios lo levanta, ¿verdad?, porque es su templo mismo. Entonces aquí les recuerda lo que él les había dicho, Mateo 28:19, para aquellos que dicen: es que son los discípulos los que dijeron eso, que bautizaron en el nombre de Jesucristo. Algo otro dicen: eso era para los judíos. No, en toda la Biblia usted puede leer que Jesús vino por todos los que se arrepienten y se convierten a Él. El verso 44 del capítulo 24, verso 44 les dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliere todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Ahora leemos por qué dice esto. Porque Hechos capítulo 10, verso 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Ahora aquí les recuerda a los discípulos que él les había enseñado, ¿verdad?, que él venía a firmar un nuevo pacto para que todos los que creyeren recibirían perdón de pecado por el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Ahora dice:
que se cumpliera, esto fue necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley. ¿Acaso vivió Jesús en la ley? No, Jesús nació bajo la ley, ¿verdad? Pero él les había dicho, les había practicado a los discípulos. Ahora dice, en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Esto es lo que tiene que hacer cada persona que empieza a leer la Biblia. Pedirle al Señor que le abra el entendimiento para comprender la Escritura. Porque la Escritura, la palabra de Dios es espíritu también. Y nadie la puede comprender si no nace de nuevo, ¿verdad? Ahora dice que les abrió el entendimiento, es el verso 45, el verso 24, del capítulo 24 de Lucas, verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahora miren, y que se predicase en su nombre. No dice en los nombres aquí, dice en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿Cómo lo hace usted? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, aquí dice Jesús, lea capítulo 24 de Lucas, verso 45. Y usted va a entender que Jesús fue el que le dio mandamiento a los discípulos, a los 12 discípulos, para que llevaran este ministerio, ¿verdad?, a todo el mundo. Ahora, no iba a engañar, sino que Él lo firmó derramando su sangre en la cruz del Calvario. Entonces dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, y comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, le dijo a los discípulos, y vosotros sois testigos de estas cosas. No a los testigos que andan ahora, ¿verdad? No a ellos, a los discípulos, a los 12 discípulos que escogió, ¿verdad? Estos testigos de Jehová que hay ahora salieron de la iglesia adventista. Entonces, Jesús está hablando con sus discípulos, ¿verdad? He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido del poder de lo alto. Usted se va a fijar que la promesa, ¿verdad?, es muy necesaria. Es una fuerza activa, es un poder que Dios especificó para todos los que creen en su nombre. Después que son bautizados, ¿verdad?, Él les dice, y que se predicase en su nombre. Aquí está hablando Jesús. El arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, le dijo a los discípulos, soy testigo de estas cosas. Claro, porque él comió, bebió, aún se recostaron sobre él y anduvo con ellos. Bueno, él le dice, ustedes son testigos de mi vida. Y los discípulos dicen, nosotros que comimos y bebimos con él, somos testigos de estas cosas. Es por eso que el capítulo de Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque la promesa debe andar en la iglesia, debe andar en cada cristiano, porque es la promesa la que ayuda a la resurrección. Es la promesa la que fortalece y ayuda e intercede por cada cristiano. Dice Romanos capítulo 8, verso 26 y 27. Yo quisiera que leyera usted la Biblia conmigo y usted va a conocer estos misterios tan preciosos que Jesús nos enseña
y que el Espíritu mismo que recibieron los apóstoles, lo pudimos recibir nosotros por la gracia de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ya fijaron ustedes, en el versículo 44 les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Así, y el Salmo 65 dice, oh Dios, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Él decía Padre, ¿verdad? Ya por último dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, dice, y que se predicase, el 47, y que se predicase en su nombre, dijo Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, no fue a todo, ¿verdad? A todos solamente ahí a los judíos, ¿verdad? Entonces, dice Marcos 16, y predicad el evangelio, dijo Marcos, a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cómo se bautizó usted? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos no son nombres. Busque cómo hacerlo, porque Jesucristo viene. Ya la venida de Jesús está cerca. Por favor, entiendan. Este no es un predicador con corbata, como ustedes me miran. Este es un hombre humilde que aprendió a estudiar por la voluntad del Señor. Yo no tuve clase, no tuve escuela, ¿verdad? Sino que yo me esforcé aprendiendo el abecedario. Mi nombre es Pablo Francisco Aragón. Estoy estudiando la Escritura también y cada día le hallo más y más y más y nunca, ¿verdad? Sigo aprendiendo y sigo aprendiendo. Nunca dejo de aprender. Que el Señor Jesucristo les bendiga y es todo lo que le dice su hermano en Cristo Pablo Francisco Aragón.